Oremos juntos. Dios nuestro Padre Santo y misericordioso, que nos ama, nos amaste y tuviste misericordia de nosotros cuando estábamos lejos en medio de pecados. Gracias por limpiarnos todos nuestros pecados para siempre con tu sangre que derramaste, para que ya no recibamos el juicio ni la maldición. Te damos alabanza, gloria y la gracia por salvarnos gratuitamente. Nosotros que hemos sido redimidos con tu sangre preciosa, el resto de nuestra vida queremos servirte y darte la gloria y obedecer tu palabra y tu mandato para tu voluntad y tu gloria. Gracias por ayudarnos siempre. En esta hora, nosotros que hemos sido salvados con tu sangre preciosa, estamos reunidos ante ti, alabando tu gran amor y tu gracia, y aprendiendo tus palabras, y compartiendo tu santa comunión. Creemos que tú estás con nosotros ahora en este lugar. Te pedimos que tú seas cuidándonos a cada uno de nosotros, ayudándonos con tu mano misericordiosa, llenándonos de tu gracia y tu palabra y el poder del Espíritu Santo, para que podamos vivir glorificándote solamente a ti. En esta hora, los hermanos que no pudieron estar aquí, guárdalos donde estén ellos, para que puedan tener corazón de acercarse al Señor. Todas las iglesias que están en Corea y en todo el mundo, y todos los hermanos que guardan su fe, predican el Evangelio a pesar de muchas dificultades. Te pedimos que con tu palabra y tu gracia y el poder del Espíritu Santo esté con ellos, para que puedan evangelizar con mucho valor en cualquier situación que sea, para guiar y salvar a muchas almas ante el Señor, que reciban la salvación. Danos la palabra a tu tiempo y enséñanos el camino por donde debemos andar. En esta hora, haznos entender más tu gran gracia y tu palabra y tu santa voluntad. En el nombre del Señor Jesús hemos orado. Amén. Vamos a buscar la Biblia, Efesios capítulo 2. El versículo 3, del 3 al 5. Efesios capítulo 2, del 3 al 5. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. El coro acaba de cantar un himno sobre el amor de Dios. Y el título del sermón de hoy también es el amor de Dios. Me gustaría dar una prédica bajo el título En el amor de Dios. Y una persona solo puede salvarse mediante el amor de Dios. Y entonces en San Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dijo que ama a todas las personas en el mundo, a quienes creó a su imagen. Entonces, aunque aquellos que caminan en pecado, separados de Dios, están condenados a la destrucción eterna,
Pero Dios, para salvar a los pecadores, envió a su Hijo unigénito a este mundo en forma de hombre para morir en la cruz como ofrenda por el pecado y por los pecados de todas las personas en el mundo. Y se dice que Jesús, que vino como encarnación del amor de Dios, murió en la cruz como justo en favor de los injustos y pecadores. Y en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 dice: también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Jesús es una persona gloriosa como Dios y al mismo tiempo es una persona justa, pero ese justo se hizo como un pecador, para que el justo muera en el lugar de los pecadores. Entonces el justo se convirtió en ofrenda por el pecado, al ser clavado en la cruz y morir por los pecadores. Y dijo que esto fue para salvarnos y llevarnos ante Dios. Y en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 14, dice: el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos y luego todos murieron. Adán, el antepasado de la humanidad, como representante de la humanidad, desobedeció la palabra de Dios y cometió pecado. Por eso la Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Y sin embargo, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 22 dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces todas las personas nacieron como pecadores en Adán y se alejaron de Dios y se convirtieron en enemigos de Dios a través de malas obras. Y Jesús murió en la cruz como ofrenda por el pecado, por todos los pecadores. Esto quiere decir que si uno murió por todos, es como si todos hubieran muerto. Entonces el amor de Cristo nos constriñe. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios es la fuente de la salvación de Dios, que salva a los pecadores que están destinados a ser destruidos y les permite entrar en el reino de Dios. Porque ni un solo pecador puede salvarse sin el amor de Dios. Sin embargo, no importa qué pecados haya cometido, el amor de Dios y por nosotros es mayor que todo. Entonces en Romanos capítulo 5, versículo 8 pone: en que siendo aún pecadores, y en el siguiente versículo que dice: cuando éramos enemigos, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios por las personas es tan grande que lo muestra no solo en palabra, en la boca, sino en realidad al dar a su Hijo unigénito como ofrenda por el pecado y por nosotros pecadores como yo. Mostró cuánto nos ama Dios. Lo que digo es que lo demostró claramente. En el Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 pone: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos libró del pecado y de la muerte, aunque estábamos destinados a ser condenados y destruidos. Es solo el amor de Dios. Dios nos ama y nos libró de nuestros pecados a través de su sangre. Y el amor de Dios realmente no puede medirse
ni entenderse por nuestros pensamientos. El amor de Dios se llama amor ágape. El amor de Dios es diferente del amor humano. El amor humano se expresa con palabras como philia o estroge y eros. Pero cuando se habla del amor de Dios, se expresa con ágape. El amor llamado ágape es amor santo y amor perfecto. Amor eterno es amor incondicional. Nos amó con ese amor ágape. Entonces Él nos liberó incondicionalmente del poder de pecado y de la muerte. Lo que creemos es en creer en el amor de Dios. Jesucristo es la encarnación del amor de Dios. Entonces, de tal manera amó Dios al mundo, que la expresión de ese amor fue que dio a su Hijo unigénito hasta el punto de la muerte por los pecadores. Y nuestros pecados merecen ser juzgados y destruidos. Pero debido al amor de Dios, Jesús murió en nuestro lugar, por lo que los pecadores que están destinados a perecer no perecieron, sino que ganaron vida eterna. Y ahora en 1 de Juan capítulo 4 del 9 al 10 pone: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así es como se nos reveló el amor de Dios, y Él dio a su Hijo unigénito como ofrenda por el pecado y por nosotros, para que vivamos por Él. Dio a su Hijo unigénito como ofrenda por el pecado por nosotros, y salva a los pecadores que de otro modo sería destruido, y los lleva al reino de Dios. Y esto significa que te fue dado, y no es por eso que amamos a Dios. Cuando éramos enemigos, Dios nos amó cuando estábamos lejos de Dios, bajo la ira y el juicio de Dios por nuestros pecados. Porque Él nos amó y envió a su Hijo unigénito como propiciación por nuestros pecados. La propiciación significa que las personas que eran enemigas son removidas de su enemistad y se reconcilian. ¿Y cómo pueden los pecadores que son enemigos de Dios a causa de pecado reconciliarse con Dios? Digo que Jesús logró la paz al morir en la cruz, entonces envió a Jesús como ofrenda de paz para traer la reconciliación. Así que ahora en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 16 pone: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios, Dios en Él. Aquí dice: hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. La palabra más asombrosa de toda la Biblia es que Dios nos ama. Dios es amor. Entonces simplemente no es que Dios tenga mucho amor, sino que Él es la raíz del amor, es el amor mismo. Cuando creemos en Jesús, creemos en el amor de Dios revelado a través de Jesús. Cuando nos damos cuenta y creemos en el amor de Dios, y nuestra alma se salva. Por eso dice: hemos conocido y creído el amor con el que Dios nos ama. Aquellos que han sido salvos pueden ver cuán grande y asombroso es el amor de Dios. En Efesios capítulo 3 podemos ver la anchura, la longitud y la altura del amor de Dios y entender lo que es la profundidad desde el alto y santo trono de Dios hasta el bajo y humilde pecador.
el elevado amor de Dios y el profundo amor de Dios que eleva incluso a los pecadores destinados al infierno. La amplitud de Dios que abraza y salva a todas las personas en el mundo. Y la longitud del amor que ama por los siglos de los siglos. Dios expresó de esta manera, amar de esta manera. Y en Romanos capítulo 5, versículo 5 pone, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Al darnos cuenta de que somos pecadores destinados a ser juzgados y destruidos delante de Dios, cuando anhelamos la gracia de Dios y el Espíritu Santo abre nuestros corazones. Entonces en 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 pone, por el Espíritu Santo que nos fue dado, Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Es decir, la gracia de Dios. El Espíritu Santo no solo nos hizo comprender el amor de Dios, sino que también nos derramó el amor de Dios como agua. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. No solo nos damos cuenta y creemos en ese amor, sino que el amor de Dios se realiza en nuestros corazones junto con el Espíritu Santo y el amor de Dios. Entonces, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y aquellos que han sido salvos ven realizados el amor de Dios dentro de ellos. Y al mismo tiempo que se dan cuenta del amor de Dios. El amor de Dios está dentro de nosotros. En otra palabra, crecer en la fe o ser lleno del Espíritu Santo significa llenar nuestro corazón con el amor de Dios. Entonces no habla 1 Corintios capítulo 13 del amor todo el tiempo. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. El amor lo explicó de muchas maneras y se refiere a la persona de Cristo. Jesús es la encarnación del amor de Dios. Y cuando comprendemos el amor de Dios, el amor del Señor se realiza en nuestros corazones y al mismo tiempo se realiza el carácter del Señor. Entonces, el 1 Corintios capítulo 13, la explicación de que el amor es así, significa que el corazón de Cristo y la persona de Cristo son así. La persona de Cristo se realiza en nosotros. Entonces, en 1 Corintios capítulo 13, versículo 11, el apóstol Pablo también dice, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ya fui hombre significa, está lleno del carácter de Cristo. A medida que nuestra fe crece más y más, el corazón del Señor se vuelve más fuerte. Según Filipenses capítulo 2, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El amor de Cristo y de Dios, esto está llenando cada vez más nuestros corazones. Entonces, cuando una persona está llena del amor de Cristo, está llena del Espíritu Santo, que se puede decir que esa persona es una persona madura. Y el apóstol Pablo también dijo, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. El apóstol Pablo adoptó el carácter de Cristo. Mirando la vida del apóstol Pablo, podemos decir que él era una persona que se parecía al carácter de Cristo. Y tenía el amor de Cristo completamente dentro de él. Estaba lleno del Espíritu, amor de Cristo y del carácter de Cristo. Entonces, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Así lo dice en 1 Corintios 11, versículo 1. ¿Qué significa que fue imitador de Cristo? Se trata de imitar el carácter de Cristo. Cada vez se parece más a Cristo. A medida que nuestra fe crece, nos volvemos cada vez más como el Señor.
podremos pensar como el Señor pensó, hablar como el Señor dijo, actuar como el Señor actúa y poner en práctica el amor del Señor. Todo esto es el amor de Dios. Entonces, el que permanece en el amor, permanece en Dios. Ahora, después de la salvación, el amor de Dios permanece en nosotros y al mismo tiempo nosotros permanecemos en el amor de Dios. El que permanece en el amor, permanece en Dios. Dios también habita en él a través del amor. Dios y nosotros nos convertimos en uno a través del amor. Entonces, si vemos San Juan capítulo 15, versículo 13 y 14, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. No hay amor más grande que si una persona muriera por su amigo. Si pudiera morir por alguien más, no podría explicar un amor más grande que ese. Jesús es el Creador y Santo, que es igual a Dios. El hecho de que Él vino al mundo humilde para salvarnos, soportó todas las dificultades y pruebas que enfrentan los humanos, y que fue crucificado y murió en el nombre de los pecadores, es el amor de Dios. Y no puede haber mayor amor que ese. La alegría viene cuando ese gran amor brilla intensamente en mi corazón. Hay un himno, ¿no? Dice: ese gran amor en mi corazón. A medida que nuestros corazones se llenen de más y más del amor del Señor, rebosarán de paz, alegría y esperanza. Y también dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Debido a que el Señor murió por nosotros y perdonó nuestros pecados y nos salvó. ¿Cuál es la evidencia como el resultado de realizar la gracia del Señor? Es guardar la palabra del Señor. Y en San Juan capítulo 13, versículo 34 pone: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. En esto todos sabrán que sois mis discípulos. El que ama al Señor, ama a su hermano. ¿Cuánto os amáis unos a otros? Así como yo os amé. Así como el Señor murió en la cruz por nosotros, así amamos unos a otros. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros, dice. ¿Cuál es la evidencia de que somos discípulos de Cristo? Decir con la boca, soy discípulo de Cristo, no te convierte en discípulos. Es prueba de que eres discípulos de Cristo cuando guardas y sigues los mandamientos del Señor. Y nuestra práctica de las palabras del Señor es una respuesta a la realización de la gracia del Señor. A eso estoy respondiendo. No tienes que decir nada cuando te llame. Si el Señor nos ama, podemos decir: sí, yo también te amo, Señor. Entonces, si hago lo que el Señor me manda, pronto se convertirá en una prueba de que el Señor es mi amigo, porque murió por mí. Entonces el amor no se trata solo de palabras. Si el amor está en tu corazón, se demostrará en acción. En 1 de Pedro capítulo 1 versículo 8 pone: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis,
os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esto dijo, aunque no hemos visto a Jesús, todavía no lo amamos. Bueno, la palabra más importante en toda esta Biblia es el hecho de que Dios me amó. Él me ama. Está escrito en la Biblia, hay un himno, dice, ¿no? El Espíritu Santo nos hace realizar el amor de Dios a través de la palabra. Las personas que se dio cuenta del amor de Dios, se le apareció a Tomás, quien era dudoso, después de que Jesús resucitó. Y cuando otros discípulos le dijeron que habían conocido a Jesús resucitado, pero Tomás dijo, no creo solo viéndolo, y dijo, tengo que tocarlo. No lo creeré a menos que veas las huellas de los clavos en las manos de Jesús resucitado y meta mi mano en las marcas de la lanza de su costado. Entonces unos días después el Señor se le apareció nuevamente y le dijo a Tomás, ahora tócalo. No seáis incrédulos sino creyentes. Pero él mismo lo tocó, puso su dedo en él y luego confesó, Señor mío y Dios mío. Por otra parte Jesús dijo, has creído porque me has visto, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aunque nosotros no hemos visto, sabemos quién es Dios por la palabra de Dios y lo que Él ha hecho para salvarnos. Sabemos, creemos que Jesús es la encarnación del amor de Dios y que Él murió por nosotros y redimió nuestros pecados para siempre. Por eso amamos al Señor. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Los que son salvos, los que se dan cuenta del amor del Señor, lo aman. Y os alegráis con gozo inefable y glorioso, pues, porque el alma ha sido salvada. Por eso no hay mayor alegría que esa. Una persona salva está siempre gozoso, dice la Biblia. La última vez aprendimos algo sobre lo que significa estar siempre gozoso, ¿no? Pero ya Dios nos dio un corazón que nos permite estar siempre gozosos. ¿Somos felices si ganamos mucho dinero? Si tu dinero se acaba, también desaparecerá tu alegría, ¿verdad? Si algo bueno sucede físicamente, se regocija por ello, pero ese no es una alegría completa. Se puede apagar en cualquier momento. Sin embargo, cuando nos damos cuenta de la gran gracia de Dios que nos salvó y pensamos que nuestra alma ha sido salvada, sentimos un gozo glorioso e inefable que no se puede expresar plenamente en la palabra humana. Os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Dios a veces nos da lo que nuestro cuerpo necesita, a veces nos lo quita y a veces nos permite sufrir. Mientras tanto, queremos ver si el gozo que se nos ha dado continúa. Si el gozo desaparece a medida que desaparecen las cosas físicas. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, Dios rescató a los israelitas de Egipto por su poder y los hizo pasar por el Mar Rojo como si fuera tierra, y luego los probó mientras atravesaban el desierto durante 40 años, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. A veces le daba de comer maná del cielo, por la roca les daba de beber agua, y cuando dijeron que quería comer carne, les envió un rebaño de codornices. Pero a veces les daba hambre y sed, para probar si obedecería o no la palabra de Dios.
Cuando algo va bien físicamente decimos, Dios, gracias por bendecirnos. Bueno, estoy feliz por eso. Por otro lado, si no te va bien, te quejarás y te sentirás triste, preguntando a Dios, ¿por qué Dios me ha abandonado? La alegría que sentías desaparecerá. Eso, hay algo mal en eso, ¿no? Entonces, en Filipenses capítulo 4, el apóstol Pablo dijo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo, por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo, por todo estoy enseñado. Dios también nos enseña a nosotros. A veces nos hace ricos y a veces pobres. A veces da y a veces nos quita lo que nos ha dado. Qué gran bendición le dio Dios a Job. Dios le dio 10 hermanos, 10 hijos, numerosos camellos, vacas, ovejas, y dijo que era el hombre más rico del oriente y un hombre justo. Entonces Satanás se presentaba delante de Dios y le decía, Dios le decía, ¿has considerado a mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra, persona íntegra y recta, que teme a Dios y se aparta del mal. Y el diablo le dijo, acusándolo, eso es porque Dios le dio a Job muchas bendiciones, así que quítalas. Entonces inmediatamente maldecirá a Dios. Dios le dijo, no será. Y luego, yo entrego en tu mano lo que tiene, solo que no pongas tu mano sobre su cuerpo. Entonces una mañana los 10 hijos estaban reunidos celebrando una fiesta en una casa, cuando ocurrió un desastre y todos murieron en el acto. Y vinieron ladrones y se llevaron todas las ovejas, vacas, camellos, hasta mataron a los sirvientes. Y solo una o dos personas corrieron a contar la historia. Aún así, lo que Job dijo fue, el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todas estas cosas Job no pecó. Entonces Dios le dijo esto al diablo, mira, tomaron todo lo que dijiste, pero aún así no me maldijo, ni me alejó. Lo que dice el diablo fue, eso es porque tu cuerpo todavía está bien. Golpea la carne, entonces maldecerá a Dios. Y Dios dijo, no creo. Y luego, lo entrego en tu mano, pero no dañarás su vida. Entonces Job quedó cubierto de llagas de la cabeza a los pies. Se rasgaba el cuerpo con la teja, sintiendo mucho dolor. Y fue tan doloroso que maldijo su cumpleaños. Casi desearía no haber nacido nunca. Y la esposa de Job dijo, aún mantiene tu integridad, maldice a Dios y muérete. Entonces lo que Job dice, tus palabras son como la palabra de una mujer insensata. Si hemos sido bendecidos por Dios, ¿no recibiremos también calamidad hasta el fin? Después de pasar todas esas pruebas. ¿Sabe, no? En el capítulo 5 del libro de Santiago, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y fue así incluso cuando su cuerpo estaba enfermo, incluso si es doloroso. Un supuesto amigo vino con 3 personas para consolarlo, y cuando vio el estado miserable de Job, le dijo, ¿qué pecado cometiste para merecer este castigo?
¿Has visto alguna vez a alguien arruinado sin pecado? Entonces, en lugar de tratar de consolar a Job, le pellizcaron en las heridas y le dijeron: ¿no estás siendo castigado así porque cometiste un pecado? Y Job dijo: aunque Dios me mate, dejaré clara mi actitud ante Dios. No culpó a Dios hasta el final y mantuvo su fe en Dios. Después de pasar la prueba, Dios le dio a Job el doble. Le dio a los mismos 10 hijos e hijas y le dio el doble de la riqueza. Se dice en Santiago, el fin del Señor, dice, en lugar de decir que nos volvemos más ricos en el mundo, después de pasar la prueba, creo que la segunda bendición que recibimos probablemente será el cielo eterno. Y será una gloriosa bendición del cielo. Después de que soportamos dificultades y pruebas en esta tierra, el Señor nos dará alegría y alabanza eterna. Entonces, pase lo que pase, no debemos culpar a Dios. Antes estaba conmigo Dios, pero ¿por qué me ha abandonado Dios? Por un poco de sufrimiento se queja de que Dios me ha abandonado. Hay algo mal en eso, ¿no? Entonces nuestra alegría y gracias no se deben a cosas físicas, materiales. Debido a que nuestras almas han sido salvas y nos regocijamos con un gozo inefable y glorioso, incluso en el medio de cualquier dificultad que sea. Y en 1 de Juan capítulo 4, versículo 19, pone: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amamos a Dios. El Salmo 18, versículo 1, pone: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. David confesó su amor a Dios. Te amo, oh Jehová. La razón por la que amamos al Señor es porque Dios nos amó primero. Así es. Hay un himno, ¿no? Dice: porque Jesús me amó, yo también amo a Jesús. Él descendió para redimirme y murió en la cruz. Como Jesús me ama, yo también amo a Jesús. Él bajó para redimirme y murió en la cruz. Cuando pensamos en ese amor, incluso si morimos 100 veces por el Señor, no hay manera de pagar ese amor, ¿sabe? En San Juan capítulo 21, versículo 5, pone: Jesús resucitado se apareció a los discípulos, y los primeros 4 discípulos, Pedro, Juan, Santiago y Andrés, eran pescadores en Galilea. Jesús apareció y dijo: sígueme. Entonces dejaron su barca y a su padre y siguieron a Jesús. Aunque siguieron a Jesús durante 3 años y medio, sabían que Jesús era el Hijo de Dios y se sorprendieron de que realizaba milagros. Su esperanza, como la de otros religiosos judíos, era conquistar a Roma, que gobernaba Israel en ese momento. Ellos esperaban que llevaría a Israel a la independencia. Esperaba que Jesús se convirtiera en rey. Cuando el reino de Cristo sea establecido y Él llegue a ser rey, ¿y quién ocupará la posición más alta? Entonces entre los discípulos había discusión: ¿eres tú mayor o soy yo el mayor? Jacob y Juan, que son hermanos, su madre le dijo a Jesús: Jesús, si llegas a ser rey, por favor, dale a mi hijo un asiento a la derecha y a la izquierda. Jesús dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber? Ellos dijeron: sí podemos.
porque ellos pensaron que cuando sea rey tomaremos una copa de licor. Por eso dijeron, si podemos, beberéis verdaderamente mi copa. Esa copa es muerte. ¿Cómo me angustio hasta que se cumpla el sufrimiento de morir en la cruz? Entonces, de los 12 discípulos, Santiago fue el primero en ser martirizado y Juan vivió hasta el último. Recibió el libro del Apocalipsis en la isla de Patmos y fue el último en ir ante el Señor. Uno fue el primero en morir por el Señor y el otro vivió hasta el último. Es decir, morir por el Señor, es difícil morir en el Señor, pero también es difícil vivir para el Señor. Ese fue el resultado de que las dos personas le pidieron al Señor que hiciera sentar a la izquierda y derecha. La copa que bebe, el Señor les ha dado la copa de sufrimiento. Pero ahora Jesús resucitado ha aparecido nuevamente y fue así para Pedro. ¿Me amas más que estos? Porque Pedro había dicho, aun si todos los demás discípulos rechazan al Señor, nunca lo abandonaré, ni siquiera en la cárcel ni muerte seguiré al Señor. Jesús dijo eso, antes que el gallo cante esta noche me negará 3 veces. Pedro pensó, Dios mío, ¿por qué Dios no me conoce el Señor en mi corazón así? Jamás negaré al Señor, aunque muera. Otros discípulos también dijeron lo mismo. Sin embargo, cuando arrastraron a Jesús, todos los discípulos huyeron. Aun así, Pedro le siguió de lejos al Señor, que era llevado. Mientras Jesús era interrogado en el patio del sacerdote Caifás, esa noche se encendió una hoguera de carbón en el patio y Pedro se calentaba junto al fuego. Y una niña se le acercó y dijo, oh, esta persona era un discípulo de Jesús. Te vi siguiéndonos junto. Entonces, ¿de qué estás hablando? No sé de qué estás hablando. No conozco a nadie que se llama Jesús. Un poco más tarde, otra persona le dijo, esa persona era un discípulo de Jesús. Se sorprendió y dijo, no lo sé, nunca lo conozco. Cuando se le preguntó nuevamente por tercera vez, dijo, oh, maldigo a Jesús, no lo conozco. En ese entonces Jesús miró a Pedro y se encontró con los ojos de Jesús. Y poco después el gallo cantó 2 veces. Antes que el gallo cante, me negará 3 veces. Cuando escuchó el canto de gallo, él recordó las palabras del Señor. Así que fue al patio trasero y lloró mucho. Judas Iscariote vendió a Jesús por 30 monedas de plata y pensó, aunque lo vendo, lo arrestaría a Jesús. Sin embargo, cuando lo vio siendo arrestado, condenado, que recobró el sentido. Y el diablo había puesto la idea de traicionar a Jesús en el corazón de Judas. Pero ahora que Judas ha traicionado a Jesús, el plan del diablo ha terminado. Entonces, cuando el diablo se fue, Judas recobró el sentido y dijo, ¿qué hice yo? Mi maestro no me hizo nada malo, pero lo vendí. Soy maldito bastardo. Tengo que morir. Llevó las 30 piezas de plata a los sacerdotes y dijo, he pecado al entregar sangre inocente. Ellos le dijeron, ¿qué tiene eso que ver con nosotros? Entonces tiró las 30 piezas de plata y luego se ahorcó. La Biblia dice que cayó de allí y se le reventaron los intestinos y murió. Y Jesús dijo a sus discípulos, el Hijo de Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo de Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido.
Sin embargo, Pedro negó a Jesús 3 veces. Cuando escuchó el canto de gallo, recordó las palabras de Jesús. Y Pedro no dijo como Judas que lo que dije antes estaba mal. Pedro ni siquiera tenía ese tipo de valor. Fue al patio trasero y oró solamente. Y probablemente Pedro no habría comido más pollo. Cada vez que cantaba el gallo hubiese llorado juntos. Jesús resucitado preguntó a Pedro: ¿me ama más que esta gente? Tú dijiste que me amas más que esta gente, pero ¿qué pasó? Y Pedro se sorprendió. Y sí, Señor, tú sabes que te amo. Solo entonces Pedro se dio cuenta de que Jesús no solo murió, sino que Jesús murió y resucitó. Como vio a Jesús resucitado, supo por qué Jesús murió y que murió para salvarme. Y debido a que Jesús resucitado me dio evidencia para creer. El Señor sabe que ahora te amo. Pedro realmente ama al Señor y ahora creyó que el Señor murió por él y lo salvó. Entonces Pedro realmente ama al Señor ahora y hizo la misma pregunta 3 veces, porque lo negó 3 veces. Si quiere restaurar a Pedro como un discípulo, debe restaurar sus 3 negaciones. Lo mismo 3 veces. Señor, tú lo sabes todo. Él sabe lo que negué 3 veces y ahora sabe que realmente lo amo. Señor, tú sabes que te amo. Jesús dijo: apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas y apacienta mis corderos. 3 veces Dios le dio la importante misión en la iglesia primitiva. Y se dice que Pedro realmente sufrió mucho por el Señor y el Evangelio por el resto de su vida. Y fue a Roma a predicar hasta que fue crucificado cabeza abajo y murió, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. El Señor también nos hará mismas preguntas. El Señor se nos aparece de repente y nos pregunta: ¿me amas? Llamando nuestros nombres, fulano de tal, ¿me amas? Entonces, ¿qué dirías? Tienes que responder honestamente: ¿me amas más que a todos en este mundo? Como Pedro: sí, Señor, tú sabes que te amo. Tú lo sabes todo. Debo responder honestamente que amo al Señor más que a todos en este mundo. Es el resultado de haber entendido ese amor. En San Juan capítulo 5 versículo 42, y Jesús dijo a los judíos: mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. El Señor sabe lo que hay en el corazón de que lo sigue. Si nos sentamos aquí ahora, escuchamos la palabra y decimos: yo también soy salvo y me di cuenta del amor de Dios, pero el Señor mirará nuestro corazón y nos preguntará si realmente lo amamos y si amamos más que a todo en el mundo. ¿Me amas más que a tus padres, a tus hijos, a tus hermanos, hermanas, más que a cualquier otra cosa en el mundo? Tenemos que responderle honestamente. ¿Qué dirías? ¿Puedes responder honestamente? No debes mentir. En 1 Corintios capítulo 8 versículo 3 pone:
Si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Dios conoce a todos los que lo aman, sabe cuánto lo amamos. En el capítulo 22 de Génesis, Dios se apareció a Abraham y lo puso a prueba. Toma tu hijo, tu único, a quien amas, Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te mostraré. Un hijo, Isaac, cuando tenía 100 años, ¿no? Era muy hermoso, debía tener como 14 años. Sin embargo, Abraham tenía muchas propiedades, muchos sirvientes, y su amada esposa, Sara, la esposa de Abraham, era muy bonita, hermosa, pero ya estaba vieja en ese entonces. Pero más que eso, para Abraham, Isaac, a quien dio a luz cuando tenía 100 años, estaba creciendo bien, felizmente. Es más precioso para él que su vida y su esposa, incluso su riqueza. Pero Dios le dijo, toma a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y ve a la tierra Moriah, ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Mátalo y ofrécelo como un cordero, holocausto. Es decir, ¿qué dijo Abraham al escucharlo? Déjeme pensar en ello. Conversaré con mi esposa, por favor, denme tiempo. ¿Acaso así fue? No. Él dijo, sí, fue así. Si le diría a su esposa, Sara, ¿qué le diría? ¿Tú estás loco? ¿No estás escuchando la palabra de un fantasma en el lugar de las palabras de Dios? Si quiere tomar a mi hijo Isaac y matarlo, mátame primero a mí. Si le dice que la matara primero, ¿qué haría? Él no dijo nada. Al amanecer fueron. Y ahora tiene que tomar a Isaac y emprender un viaje de 3 días y hasta el monte Moriah. El monte Moriah es donde más tarde Salomón construyó el templo. Pero fueron un camino de 3 días y no podían llevar a sus sirvientes. Porque dirías los sirvientes, maestro, ¿estás loco? Por eso les dijo, espera aquí. Luego pone leña en la espalda de Isaac y sigue su camino sosteniendo un fuego en una mano y un cuchillo en la otra. Y vio Isaac ofrecer un holocausto a Dios antes. En aquel entonces había ovejas y cabras, pero ahora no hay sacrificio. Padre, aquí tenemos fuego, cuchillos y leña. Pero ¿dónde está la oveja para dársela a Dios? ¿Cuánto debió doler a Abraham cuando escuchó esta palabra? Tú eres ese sacrificio. Pero en vez de decir así, él dijo así, hijo, mi hijo amado, Dios proveerá. Entonces debió haber subido al monte Moriah y contárselo a Isaac. En realidad Dios me dijo que te sacrificara. Y vi a Isaac y a veces ofreciendo un sacrificio a Dios. Esta vez eres tú. Isaac agarró a su padre y le preguntó, Padre, ¿estás loco? Entonces, ¿qué haría? ¿Verdad, no? Pero cuando obediente fue Isaac, dijo, hazlo así, por favor. Átame bien. Y lo ató. Y ahora Abraham con un cuchillo en la mano, cuando iba a apuñalarle con el cuchillo. Pero Dios tenía tanta prisa que dijo 2 veces, Abraham, Abraham, basta. Ya se acabó. Ahora sé que me temes, ya que no me has negado a tu hijo, tu único. Así pasó esa prueba. Bueno, Dios a veces nos prueba a nosotros.
aunque es posible que no sepamos qué es algo tan precioso como Isaac, a veces se nos puede pedir que se lo entreguemos a Dios. Si amas a Dios más, ¿qué pasa con Mateo capítulo 10, versículo 37? El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Qué le parece? ¿Puedo amar a Dios más que a mis padres, mis hijos, mis hijas, mis hermanos? No hay nada más grande que el amor de los padres, el amor de los hermanos, el amor de los hijos, pero no se puede comparar con el amor de Dios. Nuestros padres nos criaron, nos dieron a luz, nos criaron y nos enseñaron, nos ayudaron, pero ¿pueden morir por nuestras almas? ¿Pueden salvar nuestras almas? Dios envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz en nuestro lugar. ¿Y qué mayor amor hay que ese? Hace bastante tiempo he hecho una vez el seminario. Estaba dando un seminario de la Biblia en cierta zona y estaba una mujer mayor. Ella asistió a la reunión. Entonces lo que ella dijo, dicen que fueron salvos porque vine aquí, pero suena muy arrogante. ¿Cómo puedes saber que eres salvo? Así que la consulté. Déjame preguntarte, ¿conoces a Dios? Y ella dijo, sí, lo conozco, Dios que creó los cielos y la tierra. ¿Crees en Dios? Sí lo creo. ¿Amas a Dios? Y luego, sí lo amo. Y le pregunté, ¿cuánto amas? ¿Cuánto lo amas? ¿Tú tienes hijos? Sí, yo tengo 3 hijos varones. Uno es profesor universitario, otro médico, el otro soldado. Los crió a todo bien, porque estaba ella una persona mayor. ¿Y amas al Señor más que a tus hijos? Ella no me respondió. Mucho más tarde dice, honestamente no amo al Señor más que a mis hijos. Entonces dije, sí es verdad. Nunca se ha dado cuenta realmente del amor de Dios. Si lo ama poco a Dios, también amaría a su mascota de su casa de esta manera. La pregunta es, ¿cuánto amas? El Señor, para salvarnos, abandonó su glorioso trono en el cielo y vino a esta tierra en un lugar bajo y humilde, incluso muriendo en la cruz como ofrenda por el pecado, por nuestros pecados. No podemos comprender completamente cuán grande es el amor de Dios. Sin embargo, si comprende el amor de Dios, es natural amar al Señor más que a cualquier otra cosa en este mundo. ¿Sería especial? Si las personas que aman todas estas cosas más que a mí, dice no es digno de mí, significa que no es digno del amor con que Dios nos ama. En San Mateo 22, versículo 37 pone, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Y cómo? ¿Cuánto? Significa amar a Dios. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Si no amamos así, somos indignos del amor que Dios nos ama. En la mañana alguien lo dejó algo de dinero a alguien por un momento. Estos son 10 millones de won. Así que guárdalo hasta que regrese de algún lugar por la noche. Y luego se lo dejó a él, pero él vino por la noche y dijo, por favor dame lo que dejé en la mañana. Entonces solo le dio 5 millones de won. Entonces le dijo, te confié 10 millones de won, pero ¿por qué me da solo mitad? Entonces él dijo, oh, la mitad es la tarifa.
Entonces, ¿qué quiere decir con un hombre con un ladrón? Esto significa que no es apropiado. Eso es todo, ¿no? Y si le ha dejado 10 millones de won, tiene que devolver 10 millones de won. Decir que somos indignos del amor de Dios significa que somos indignos del amor que el Señor nos ha dado. Cuán grande y sorprendente es el amor que el Señor nos ha dado. Pero se puede comparar lo que amamos con el amor del Señor. Esta persona, esta diaconisa, es así. Ella dijo, no entiendo, no puedo amarlo más que a mis hijos. El Señor es un hombre codicioso que solamente quiere que le amemos solo. Aún no te has dado cuenta claramente del amor de Dios. Ella se puso preocupante. Pero afortunadamente asistió al seminario hasta el final. Y realmente entendió la gracia de Dios, ella. Y cuando lo comprendió, me dijo, ahora lo entiendo. Ahora lo amo más que a mis hijos, más que a cualquier otra cosa en el mundo. Ella confesó. ¿Por qué? Porque comprendió el verdadero amor de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, pone, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. La respuesta es que amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Tengo que responder. Te amé y morí por ti. ¿Cuánto me amas? Debemos responderle honestamente. El Señor nos amó con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, con toda su vida por nosotros. Pero ¿cuántos ustedes ama a Dios? ¿Poquito? ¿Sería suficiente eso? No es apropiado. En San Juan capítulo 13, versículo 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he mandado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todo que sois mis discípulos, si tuviere amor los unos con los otros. El mandamiento antiguo, que son los 10 mandamientos, ¿no? Lo importante en los 10 mandamientos es amar. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y ama también a tu prójimo como a ti mismo. ¿Pero podemos hacerlo? Nadie ama a Dios con todo su corazón, con toda su vida desde el principio. Más bien, trata de aprovechar de Dios de alguna manera, ¿no? ¿De verdad aman a Dios? ¿Hay algunos que amen a su prójimo como a sí mismo? ¿Podría amar a mi prójimo como si estuviera desnudo cuando él estaba desnudo? Como si tuviera hambre como cuando mi prójimo tenía hambre? Como si yo fuera mi propio cuerpo? No puedes. ¿Por qué no puedes hacerlo? Aún no tenemos ese amor. Pero el Señor dice, como yo os he mandado. ¿Cuánto nos amó el Señor? ¿Cuánto nos ama? Hay un himno, ¿no? Dice, Él me ama, está escrito en la Biblia. Cuanto más aprendo sobre la Biblia, más sé cuán grande y sorprendente es el amor de Dios. El Señor dijo, amaos unos a otros como yo os he mandado. Así como el Señor amó. En esto todos conocerán que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. ¿Cuál es la evidencia de que somos discípulos de Cristo? Es un discípulo de Cristo que ama al Señor más que a todo en este mundo. Y sabréis que sois mis discípulos. En Efesios capítulo 5, versículo 2 pone,
Efesios capítulo 5, versículo 2. Vamos a ver. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Como un cordero, Él nos ofreció como ofrenda por el pecado. Entonces ahora aquellos que se han dado cuenta de que el amor debe poner el amor en práctica. Se dijo, andad en amor. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14, pone: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Cuál es la evidencia de que volvió de muerte a vida? Se decía que ama a su hermano. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Necesitamos pensar en eso más seriamente. El amor no es una teoría, es real. Realizar ese amor significa que realizamos el amor y fuimos salvos. Si has realizado el amor, ahora con ese amor podrás amar a Dios con todo tu corazón, mente y vida, y amar a tus hermanos que aman a Dios. Esa es la prueba de que ha pasado de muerte a vida. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. No ama, ni siquiera ama, más bien odia a los hermanos. ¿Tiene alguien a quien odia entre sus hermanos, hermanas salvos? Te digo, todo el que aborrece es homicida. Golpear hasta matar a alguien constituye asesinato. Odiar es asesinar. No hay amor ni vida de Dios, es un homicida. No hay vida, la prueba de que hay vida es amor. Donde hay amor hay vida. Donde hay vida hay amor. Donde no hay amor solo hay muerte. En 1 de Juan 3:16, Él dio su vida por nosotros. Vamos a ver, 1 de Juan capítulo 3, versículo 16. 1 de Juan 3, desde 16 al 18. Leamos despacio juntos. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Cristo dijo: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y el Señor murió y derramó su sangre por los pecadores como yo, perdonando para siempre nuestros pecados y salvándonos. Este es el amor de Dios. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Si conocemos el amor, nosotros también debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos. Necesitamos poner ese amor en práctica ahora,
Pero ¿acaso no podemos ver al Señor? En primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, pone: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Capítulo 4, versículo 20, dice: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Significa amar a un hermano a quien puedes ver, evidencia de amar a Dios que no puede ver. Amaos unos a otros como yo os he amado. Hermanos, hermanas salvados. Nosotros también debemos dar la vida por nuestros hermanos. ¿Hasta qué punto amas? ¿Podemos hacer eso? Dio su vida por nosotros. No amar un poco. Sin embargo, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Incluso después de ver a sus hermanos y hermanas en necesidad. Si tienes las riquezas de este mundo, tienes un hermano o una hermana necesitado, pero no tiene el corazón para ayudarlo, ¿qué lo detiene? Tenemos deseo, corazón, pero mi cuerpo lo detiene. Un corazón mezquinoso. Utiliza todo generosamente para sí mismo. No escatima en nada para su familia. Pero no sabes lo tacaño que es ayudar a tu hermano. No tiene que dárselo a los ricos. Incluso cuando vemos a los pobres necesitados, nuestra carne impide que nuestro corazón ayude. Entonces, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Si lo bloqueas una y otra vez, el amor de Dios se extinguirá. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Nadie puede hacerlo con palabras. En cuanto a las palabras, si nos fijamos en algunas personas, son muy buenas hablando. Si no habla bien, puede que lo crea o no, pero no hay acción. No amemos de palabra ni de lengua. Eso es mentira, sino de hecho en verdad. El amor con hecho es el amor verdadero. ¿No es cierto que todas las palabras y ninguna acción son falso amor? Entonces amar a Dios invisible significa amar a los hermanos visibles. Eso es poner el amor en práctica. Amamos unos a otros porque hemos recibido la gracia del mismo Dios, somos salvos. Servimos al mismo Padre Celestial con la misma fe y esperanza. Y los hermanos y hermanas se ayudan unos a otros cuando tienen problemas. No son espiritualmente más cercanos los hermanos y hermanas con la misma fe y esperanza que los hermanos y hermanas físicos. Pero ¿por qué eres tan tacaño y mezquinos cuando se trata de tus hermanos y hermanas? Debemos practicar el amor. De hecho, en verdad. Y en eso conocemos que somos de la verdad. Aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Dijo que esta es la prueba de que pertenecemos a la verdad. La verdad, entonces ganaremos confianza ante Dios. Y Él nos escuchará sin importar lo que oremos. Si eres tacaño, Dios no escuchará tus oraciones. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22, pone: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro.
se refiere a realizar la gracia de Dios, es ser salvo. Mi alma ha sido purificada porque el alma se salva. Entonces, ¿cuál es el resultado? He llegado a amar a mis hermanos sin mentiras. También existe el falso amor. La hipocresía, decir que amas a alguien pero no tiene amor en tu corazón. Es un amor falso. En el amor no hay engaño. Para el amor fraternal no fingido, amamos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Eso significa poner en práctica el amor. En Romanos capítulo 8, versículo 35, de 35 al 37, dice que podemos superar cualquier tribulación y sufrimiento amando al Señor. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Nada en toda la creación puede separarnos de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nadie puede separarnos de su amor. No importa las tribulaciones y dificultades que enfrentemos, nadie puede quitarnos nuestro amor por el Señor. Quizá ustedes hayan visto la película Titanic. Era el barco de pasajeros más grande del mundo construido en Gran Bretaña en ese momento. Un transatlántico de lujo. Comenzó en Inglaterra y se dirigió a Estados Unidos. En el camino, el barco zarpó el 11 de abril de 1912. Y de camino a Estados Unidos, el 14 de abril, al pasar cerca de Canadá, chocó contra un iceberg y naufragó, ¿sabes? En realidad sucedió. Titanic en realidad encontró el barco hundido. Así a bordo viajaba 2.208 pasajeros, de los cuales 1.514 murieron. Y hubo 694 personas que sobrevivieron. Pero lo que pasó fue que el barco era demasiado grande y pensaron que era seguro. Así que solo había unos pocos botes salvavidas. Entonces el barco naufragó. Y como no había suficiente botes salvavidas, se decidió que solo debían subir al bordo mujeres débiles y niños. Y si un hombre intentaba subir allí, lo matabas a tiro, así como en la película. Ahora, ante esta situación, testificó una tripulante sobreviviente. Y lo que testificó fue que entre las mujeres que pueden abordar el bote salvavidas, ella debió separarse con su esposo. Entonces había bastantes mujeres entre las mujeres que dejaron a sus maridos en este barco naufragado y dijeron que no podía vivir solas. Así que permaneció en el barco que se hundía y murieron juntos. ¿Por qué digo eso? En Cantares capítulo 8, versículos 6 y 7, porque fuerte es como la muerte el amor. El amor es tan fuerte como la muerte. Nadie puede detener ese amor. Es más fuerte que la muerte. Entonces, ¿qué debo hacer? Personas que decidieron morir por el amor. Y si diese el hombre todos los bienes de su casa por ese amor, de cierto lo menospreciaría. El amor no es algo que se pueda comprar con dinero. Alguna persona dice que te ama y te dará todo su dinero. Así que también hay personas que dicen que me entregarás tu esposa. Y así que tú la entregaste, ¿no? ¿Conoce esa historia, verdad? Quiero decir que dieron dinero, 5.000 millones de won. Realmente sucedió, alguien entregó a su esposa. Es una historia famosa. Pero eso está mal.
¿Cómo puedes abandonar a tu marido para ir a buscar dinero a un hombre rico? ¿Cómo puedes vender a tu esposa y a tu marido, a tus hijos por dinero? Eso no es amor verdadero. Entonces, Cantares de los Cantares, capítulo 8, versículo 7 dice: si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Esa persona es divertida. ¿Crees que venderé mi amor por dinero? ¿Sabes cómo comprarlo con tu dinero? El amor no es así. El amor no se puede cambiar ni siquiera después de la muerte. El amor es tan fuerte como la muerte. Ahora bien, el amor que le tenemos al Señor no nos lo puede quitar nada en este mundo, ¿verdad? El amor humano es imperfecto, pero el amor del Señor por nosotros es verdaderamente amor eterno y amor perfecto. Entonces, en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que ama a Dios, el que ama al Señor, no ama al mundo, porque ama al Señor más que a nadie, nada en este mundo. El diablo intenta tentar nuestros corazones con cosas mundanas, pero no se puede. En Santiago capítulo 4, versículo 4 dice así: oh alma adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Los que aman al mundo es igual, una mujer tiene su propio marido y prefiriendo el hombre de otra persona, una mujer adúltera, ¿no? Entonces, cuando veis a alguien que ama al mundo, decís: mujer adúlteras. ¿No sabéis que vuestros amigos del mundo son enemigos de Dios? Debemos nosotros amar al Señor más que a nada en este mundo. Entonces, en Salmos capítulo 97, versículo 10 pone: los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Los que aman a Dios, odian el mal. Y además en Proverbio capítulo 8, versículo 13 pone: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Temer a Dios es odiar el mal, no amar al mundo. Entonces, si somos personas que hemos realizado el amor de Dios, debemos amar al Señor más que a cualquier otra cosa en este mundo. ¿Cómo se puede comparar algo en este mundo con el amor del Señor? Por el amor del Señor vivimos para Él y morimos por Él. Y nos dimos cuenta del amor del Señor, porque el amor del Señor es la fuente de nuestra salvación. Ahora bien, el que permanece en el amor, permanece en Dios. Entonces el título del sermón de hoy es: en el amor de Dios. Sé salvo en el amor de Dios y camina en el amor de Dios. El que permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Se dice que debido al amor nosotros permanecemos en Dios y Dios permanece en lo que aman. El reino de Dios es donde ese amor se completa para siempre. Con esa clase de amor, con un corazón que ama al Señor más que a nada en este mundo. El amor no es una teoría, es real. Dios también no solo nos amó a través de la boca, lengua. Si amamos solo por la lengua, por la palabra, ¿cómo podemos creer y cómo podemos ser salvos? Debido a que Dios dio a su Hijo unigénito para morir por nosotros como ofrenda por el pecado. También amamos al Señor más que a cualquier otra cosa en el mundo. Porque amamos al Señor, obedecemos sus palabras, amamos a la iglesia del Señor y servimos al Señor, predicamos el Evangelio, vivimos y morimos para el Señor. Con esa clase de amor debemos practicar
y proteger bien el amor. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, cuando no te conocíamos, cuando éramos enemigos de Dios, estando lejos de ti en medio de pecado, y primero nos amaste y nos perdonaste todos nuestros pecados para siempre por la muerte en la cruz. Gracias por salvarnos. Nosotros, los hermanos y hermanas que entendimos tu amor, el resto de nuestra vida, haznos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y fuerza, y amar a los hermanos como un cuerpo. Te pedimos que tú seas guiándonos, ayudándonos, para que podamos vivir para tu santa voluntad. Llénanos del poder del Espíritu Santo y de tu gran amor, para que podamos vivir el resto de nuestra vida para tu santa voluntad. En el nombre del Señor Jesucristo hemos orado. Amén.